vamos a hablar un poquito del suelo. Lo que tengo ahorita en pantalla es un modelo de elementos finitos, en el cual, que ya de por sí ya es un método bastante avanzado, requiere máquinas que puedan operar esta cantidad de operaciones, ¿verdad? Al final lo que hacemos, yo sé que estoy simplificando mucho, pero al final lo que hacemos es asignar un nodo o una barra a cada elemento, como que fuera una estructura. Le asignamos ciertos parámetros, no sé, se me ocurre ahorita rigidez, resistencia, y corremos el programa, ¿verdad? Corremos y así podemos obtener por medio de elementos finitos cuestiones como resistencias, como asentamientos, de eso vamos a hablar adelante. Incluso la parte hidráulica se puede modelar mediante elementos finitos, pero en temas de estructuras, a mí me parece, digamos bien, al final una barra de acero es isotrópica, es el material está normado, tenemos cierta control sobre el tipo de material. Podemos asignarle un valor numérico en nuestro programa de computación. Eso se puede hacer. Con el suelo eso hacemos, pero es que realmente el suelo es muy complicado. O sea, no podemos, aunque sepamos que es un área del terreno, sea un material cohesivo, sea una arcilla, la tengamos clasificada, pues no es que tengamos un bloque de suelo con las mismas características y con los mismos parámetros de comportamiento así tan fácil, ¿verdad? Es un poco más compleja la situación. Aquí hice una especie de árbol, jerarquía del suelo, algunas cosas que cambian. Por ejemplo, la saturación del suelo me puede afectar mi modelo, ¿verdad? O sea, es muy bien si nuestro programa de elementos finitos lo está tomando en cuenta, excelente. Pero es algo que varía, ¿no? Es algo muy variable en el suelo. La textura del suelo me puede afectar, el peso, la mineralogía, la plasticidad del suelo, la elasticidad, propiedades que parece aquí que las estoy nombrando al azar, pero que si se dan cuenta, y a esa va mi siguiente diapositiva, si se dan cuenta, realmente estos están unidas, o sea, el peso puede depender de la saturación, o la plasticidad puede determinar del comportamiento o de la parte mineral del suelo. Entonces, realmente los modelos de mecánica de suelos, pues, no estoy diciendo que estén mal, pero como que sí todavía tienen esa parte como de incertidumbre y que por eso todavía tenemos que estar usando factores de seguridad un poquito altos cuando diseñamos cimentaciones. Es por esto mismo, porque es esta variación. Y de repente, sí, de repente a nuestros ingenieros informáticos o los ingenieros civiles podemos generar mejores programas de computación que lo hagan todo más exacto. Pero realmente va a llevar vamos a llegar a la limitante que va a ser nuestra propia tiempo para hacer operaciones matemáticas de los seres humanos, ¿verdad? Porque al final estamos nosotros, al final la computadora o el computador, el ordenador, es solo una extensión de lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Entonces, el planteamiento aquí es, bueno, ¿por qué no mejor dejamos que sea la computadora la que aprenda, la que se vuelva un experta en suelos y que a través de, no quiero decir prueba y error, porque tampoco podemos cometer errores, pero a través de ir mejorando sus algoritmos, nos pueda dar mejores resultados, aunque nosotros... yo hago la analogía, por ejemplo, del ingeniero que ya tiene 30 años de experiencia, ¿no? O sea, seguramente sabe bien la teoría y seguramente le pega más al comportamiento que un ingeniero que lleva 2 años de graduarse. Pero no es porque uno sepa más que el otro, sino porque el hecho de estar realizando una y otra vez el mismo proceso, pues ya tiene un ojo, sí, un ojo, supongo, porque
muchas de estas operaciones son muy visuales, ¿no? Que le puede decir un criterio como de que por qué este suelo va a comportarse diferente que el otro, ¿no? Entonces, esta experiencia que se va formando, que es fuera de la parte matemática, pues una computadora o una máquina lo puede ir desarrollando. Y esa es la parte muy interesante del por qué utilizar este tipo de tecnología en el campo de la geotecnia, de la mecánica de suelos, ¿verdad? Luego de esta introducción, pues pasamos al segundo bloque, que sería hablar pues un poco de inteligencia artificial para los no ingenieros informáticos, ¿verdad? No pretendo tampoco aquí hablarles, podríamos estar hablando aquí 2 horas de esto y no hablamos de geotecnia, entonces no tiene chiste, pero hablar unos 5 minutos solo para los que pues, tal vez nunca hayan realmente detenido a ver sobre el tema. Una inteligencia artificial, bueno, aquí habla de una rama de la ciencia de la computación que trata de construir máquinas inteligentes que van a desarrollar tareas que típicamente requieren inteligencia humana. Vamos a ponernos en contexto, ¿verdad? Nosotros en nuestra computadora podemos, o estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer sumas, hacer restas, divisiones, multiplicaciones, hacer condiciones. Podemos hacer una hoja de cálculo con puras condiciones y operaciones matemáticas básicas, eso lo hemos hecho. Pero hay algunas tareas que realmente no podemos simplificar tanto. Por ejemplo, que yo quisiera realmente decirle a la computadora, a una inteligencia artificial, como vamos a poner por ejemplo Siri o Alexa o cualquiera de estas inteligencias artificiales, tengo que hacer un ensayo de la pandemia en el norte de Guatemala. Hazme un ensayo de 500 palabras, por favor, y que sea con un tono neutral, tirándole un poco al tono experto, y que automáticamente la computadora haga un ensayo. Eso ya existe, o sea, eso no lo voy a inventar yo. Puedo también hacer uno que me diga, una inteligencia artificial que me diga, quiero programar, tengo un programa en cualquier lenguaje de programación para diseñar zapatas concéntricas. Tengo que hacer un proyecto en el cual necesito hacer un diseño de una zapata excéntrica. Por favor, haz el código para programar esa hoja. Pum. Código desplegado. Esa parte pues, me diría, bueno, eso sí lo tendría que ser un humano, porque ¿cómo vas a ver cómo quiero yo el ensayo? ¿Cómo vas a ver cómo quiero yo la hoja? ¿Cómo vas a ver qué cosas tiene que sumar, qué cosas tiene que multiplicar? Pues realmente en donde pensamos que hay que usar la inteligencia, pues ahí es donde entran ya las inteligencias artificiales. Cosas, la mayor parte de inteligencia artificial que se está trabajando o que ya está bien desarrollada ahora, pues se basa en imágenes. Entonces, podría yo decirle a la inteligencia artificial, quiero que me ayudes a revisar las tareas que todos hacen a mano y que me suben a Classroom y que no tengo que estar buscando cuáles son las respuestas. Califícalas, por favor, y mires que estén bien. Ni siquiera le tengo que decir cuál es la respuesta, sino ya solito se va a dar cuenta el programa de cuál es la respuesta. Eso ya existe, yo no lo he usado, tampoco he venido yo a usar muchas de estas cosas que apenas se están desarrollando, pero son actividades ya que requieren cierto grado como que de ese toque humano en el cual hay que relacionar las cosas. Y es el primer paradigma que hay que romper. Ya muchas cosas que consideramos que esas sí no las podían hacer máquinas, ya las pueden hacer máquinas. Y ya no hablo solo de actividades mecánicas, mover, no sé, mover algo, manejar un auto, sino ya de actividades que quizás lleven un poco de inteligencia humana, ¿verdad? Cosas que probablemente nosotros hayamos estudiado. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Pero creo que antes de ya hablar de las aplicaciones, pues
vamos a hablar un poquito. Hay muchas formas de hacer inteligencia artificial. Yo voy a explicar y vamos a entrar de lleno solo a una. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto ya a la parte que nos interesa, a la parte de mecánica de suelos? Vamos a ver algunas aplicaciones, ¿verdad? Yo escogí 4, ¿sí? 4 aplicaciones básicas, no son todas, pues hay un montón, pero en primero son las que yo dije, bueno, se puede notar un poquito más el cómo se puede utilizar este tema en las redes neuronales o de la inteligencia artificial en general para nuestros propósitos de mecánica de suelos, ¿verdad? La primera aplicación de la que vamos a hablar es de la investigación de sitio, ¿verdad? Caracterizaciones de sitio, cuando realmente lo que vamos es que hacemos un levantamiento topográfico y de mecánica de suelos de un terreno. ¿Qué aplicaciones? Estas investigaciones que les voy a presentar no son tan recientes, ya esta principalmente son de los años 90. Y hay unas más actuales y yo no las tomé en cuenta porque son cada vez más específicas y requieren más estudio. Entonces, tal vez en vacaciones ya me detenga a leer directamente esas, pero pues por el momento les traigo como que las más básicas, ¿no? La primera aplicación de la que quiero que hablemos es de esta, ¿verdad? El artículo se llama el uso de redes neuronales en el análisis e interpretación de investigación investigación de sitio, digamos. Ahí les coloco siempre las referencias, en todas las diapositivas van a aparecer. ¿Y qué fue lo que se hizo? Básicamente, y aquí creo que sí. Básicamente, ya se me trabó, ahí está. Lo que se hizo fue que se realizó, ahorita va a parecer muy anticuado el método, pero pues imagínense, eran los años 90. Se realizó un levantamiento topográfico. Esto es un yacimiento rocoso. Se hizo una topografía de las líneas que están dibujadas en pantalla del lado izquierdo. Y pues lo que se trataba era de hacer una predicción. Quien ha hecho topografía, quien ha realizado, por ejemplo, un plano de curvas de nivel, sabe que es fácil, bueno, sí, es relativamente fácil poder interpolar datos, es decir, hacer un proceso de triangulación en superficie TIN y encontrar, por ejemplo, solo teniendo algunos de los puntos de un terreno, encontrar cómo tienden a ser por triangulación, ojo, no es esto, por triangulación cómo va a ser el terreno. Pues esta investigación iba un poco diferente. Aquí lo que queríamos era extrapolar, era únicamente con predicciones poder saber cómo iba a ser el terreno, hacia los lados, hacia afuera. Únicamente, se usó la inteligencia artificial, pero primero utilizando estadística. Entonces, esta primera imagen es la topografía y el modelo en 3D que se obtuvo mediante Kriging, que no sé cómo es realmente la palabra en español, pero es una predicción estadística. Utiliza las distribuciones gaussianas. Estadística, me van a... Si lo estoy diciendo mal, los que saben de estadística aquí, pero perdón. Pero lo que hace es un proceso de únicamente por medio de la estadística, predecir qué valores nos va a tirar este modelo. Hasta el momento, pues nada extraordinario. Pues estos mismos investigadores hicieron el mismo proceso, solo que utilizando una red neuronal del año 94, me parece que era este. Y obviamente esto lleva un código de programación muy alto. Si les interesa, pues pueden entrar al paper y ver ahí hasta la matemática, la programación. Y nos
lo que nos generaron fue un modelo 3D únicamente generado por una inteligencia artificial, es decir, como datos de entrada únicamente las coordenadas de estos puntos y pues que haga su magia, ¿verdad? Que aprenda la máquina y que me diga cómo va a ser el terreno en el resto. Y pues ahorita no se nota mucho, pero ya si ponemos los dos modelos generados, pues la verdad es que es bastante sorprendente cómo la inteligencia artificial logró obtener valores topográficos aún fuera de las fronteras de nuestras líneas de investigación, digamos, o de análisis, acertados, ¿verdad? Sí, hay algunas fallas, esto te estoy hablando de hace 20 años o 15, no, 20, 25 años. Probablemente aquí, por ejemplo, miro yo que hay un poco de variante, pero ahora apliquemos esto a lo que podríamos hacer ahora, 25 años después, con nuestros computadores. Seguramente podemos llegar a un 100% de precisión en nuestras predicciones. Entonces, bastante interesante. Les decía que esto sonaba un poco anticuado ahora porque dirán, chica, el ingeniero va a hacerse bolas con sus inteligencias artificiales y con la tecnología que tenemos ahora podríamos haber hecho un levantamiento con dron y todo tranquilo, ¿verdad? Y no tenemos que andar programando. Pero imagínense, con la tecnología que tenían en ese entonces, usar una computadora eran las únicas opciones, ¿verdad? Otra aplicación en esta caracterización o caracterización de sitio fue esta, también utilizando, en este caso le pusieron neuronets, que al final también son redes neuronales, que era querían analizar un relleno y poder ver cómo era sus problemas, o si era correcto colocar un relleno bajo ese tipo de suelo. Un problema común de geotecnia, ¿no? Análisis de sitio para hacer un relleno. Pues aquí lo que hicieron fue que hicieron una cuadrícula en el terreno con hicieron unos pozos de muestreo, ¿verdad? Y bueno, esto explicaba el paper, explicaba que estos fueron de forma aleatoria, ¿verdad? No es que, sino que por medio de tablas de números aleatorios encontraron que como que qué puntos, ¿verdad? Eran los que iban a ensayar y esos se ensayaron. Y luego, pues, bueno, estos fueron los datos que les arrojó, algunos datos de la muestra, profundidad de descripción, porcentaje de humedad, peso específico. Este valor que era el importante que analizaban, que es un valor característico de arcillas, la K se podría decir que es un poco con la permeabilidad, ¿verdad? Y ellos es lo que querían ver, ¿no? Una característica particular de las arcillas, que era la K. Y querían saber, por ejemplo, si la inteligencia artificial les podía predecir dónde iban a encontrar valores con una K menor de 10 a la menos 7 centímetros por segundo y en cuáles iba a tirarles un valor mayor, ¿verdad? En este caso, ellos dicen que los materiales que les tiraban menores eran estos cuadros blancos y los que les tiraron mayores eran los cuadros grises. Pues esto lo hicieron, ellos únicamente ensayaron los puntos que vimos hace rato, pero esto lo hicieron después, se podría decir que estos puntos los usaron únicamente como para datos de entrada y después de todas formas hicieron más pozos. Pues hicieron lo mismo pero con una inteligencia artificial y únicamente dándole 4 o 5 pozos de muestra, de input, lograron encontrar qué características o cuáles cuadritos iban a estar con estos valores fuera de. Solo 6 cuadros, si no estoy mal, solo 6 cuadros no coincidieron. Entonces, para investigaciones, repito, de hace 25 años, y hablando de una precisión desde una computadora con bajos recursos, creo yo que fue bastante acertado. Eso se puede mejorar muchísimo con lo que tenemos ahora de recursos. Voy a hablar de otra
sí, de otra aplicación, que podrían ser las propiedades de los suelos. Ya hablamos un poco de la parte de sitios, de análisis de sitios. Propiedades de los suelos. Eh, eh, por ejemplo, la que yo encontré un poquito más directa fue esta, que era obtener las relaciones de esfuerzo de formación de arenas utilizando inteligencia artificial o redes neuronales. Lo que se hizo acá, para no hacerles tan largo el cuento, fue hacer un montón de muestras, bueno, varios tipos de suelo y varias muestras de cada uno, obviamente, para no tener el típico error estadístico de que una única muestra y ese nos vamos a basar. Se obtuvieron datos como, por ejemplo, las curvas granulométricas de los suelos, que están del lado izquierdo. Se obtuvieron otros valores, esos se hicieron a través de ensayos triaxiales, esfuerzos y radios de consolidación. Hay un montón de muestras. Y luego se diseñó la red neuronal. De hecho, este diagrama como tal no lo mostré en los ejemplos anteriores, pero también está, si lo quieren ir a ver, de cuáles son los datos que ingresaron a la red. Datos, como les digo yo, datos como algunos valores de cohesión, algunos valores de estos radios de consolidación, de presión de poro, de 6 parámetros o poquitas muestras. A través de esas entrenaron a la máquina, es decir, le dijeron, bueno, a ver, te toca predecir cuál va a ser el valor del esfuerzo y la presión de poros de estos valores, únicamente dándote estos puntos. Y pues se llama un entreno, pues porque seguramente lo que se hizo fue decirle, bueno, esto está mal, esto está más o menos bien, y luego se podría aplicar para otros suelos. De hecho, estas gráficas que traigo acá, me parece que las del lado izquierdo, sí, bueno, estas primeras son de esfuerzos. La línea continua es datos experimentales, mientras que la línea punteada es datos de la red neuronal. La del lado izquierdo fue lo que se llama las pruebas de entrenamiento, es decir, estas pruebas fueron las primeritas, algunas que tiraron cierta variación, ¿verdad? Pues se le dijo a la red neuronal que estaba fallando por ahí, y como que aprendió, ¿verdad? O sea, mejor dicho, aprendió la red, aprendió la máquina, y pues luego se hicieron nuevos ensayos en los cuales sí, pues se va mejorando estas muestras. Se puede decir que son unas muestras que se analizaron después de probar con la red neuronal. Entonces vamos a ver si realmente la atinó, y pues para no tener que ir a hacer los pozos, está bastante bien, ¿no? ¿Cuánto dinero se habrá ahorrado aquí en hacer otros 5 pozos? Aparte que estos pozos son de investigación, ¿verdad? No fueron un sitio, ¿verdad? Que se fuera a construir. Este es la misma metodología, solo que no para esfuerzo, sino que para presión de poro. ¿Verdad? Y los datos también son bastante cercanos y o sea, tal vez en nuestra mente no lo estamos todavía analizando, pero se puede decir que son datos que generó solita la máquina, no nadie le dijo que lo sacara así. Esto, básicamente, vamos a pasar a una tercera aplicación, que en este caso quiero hablar un poco de asentamiento. Para utilicé este paper que era también basándose en redes neuronales para predecir los asentamientos en suelos granulares para cimentaciones profundas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿O cómo se hizo, ¿verdad? Realmente el asentamiento es una de las que, aunque querramos hacer creer de que lo tenemos muy bien ahí afinado, realmente no, realmente sigue siendo un poquito no quiero decir artesanal, pero un poquito variante. Usamos todavía factores de seguridad altos para usar nuestras fórmulas típicas de cálculo de asentamiento. ¿Y cómo se podría mejorar con una inteligencia artificial? Aquí este paper daba se utilizaron muchos valores, pero más o menos cuál fue el rango de valores
ancho de la cimentación, de la carga aplicada, el valor N del SPT, la geometría, el asentamiento que fue medido en campo, ¿verdad? Entonces, se usaron varios valores. Aquí dice, el 80% de la información se usó para entrenar y el 20% para validar, es decir, un 80% de toda la información que se hizo sirvió para ir entrenando la máquina y ya el otro 20% únicamente dijeron, bueno, vamos a ver ahora si ya la máquina ya es capaz solita de pensar y de decirnos cuál entonces va a ser el valor de asentamiento para estos otros parámetros. Como se imaginarán, pues existen fórmulas, por ejemplo, de Meyerhoff es una de las más famosas, otras fórmulas para calcular asentamiento, que viendo acá un poco, realmente con el tiempo, como aquí se dan cuenta que vamos cada vez subiendo en años, ¿verdad? Nos vamos acercando más a la actualidad, nuestra correlación ha ido mejorando, es decir, cada vez estamos más cerca del valor real del asentamiento. Seguramente con un programa de elementos finitos y toda la cosa ya le atinamos más cerca, eso nadie lo va a negar, pero con una inteligencia artificial y que es de 2002, también tiene sus 18 años de este estudio, se logró llegar por medio de la red neuronal, se logró llegar a un punto 90 de correlación entre los valores, es decir, un valor mucho más cercano que cualquiera de estas fórmulas, ¿verdad? Únicamente una máquina. Y la máquina no es que nosotros le hagamos un algoritmo y nos sentemos a programar cuál es la fórmula de cálculo de asentamiento, sino es que realmente la máquina se convierte en un ser pensante que yo únicamente le doy valores y me regresa valores de asentamiento. Entonces, sacamos las fórmulas un poco de la ecuación y dejamos que la máquina haga su magia solita, ¿verdad? Estos valores pues son estadísticas, quien sabe de estadística podrá ver que son los errores netos, ¿cómo se llama esto? El error al cuadrado, no sé, se me fue el nombre ahorita del nombre de este valor estadístico. Son valores muy, muy, muy buenos. Aquí habla de que mientras estuvo entrenando la máquina logramos llegar a un punto 93 de correlación. Cuando se estuvo testeando, se estuvo haciendo las pruebas a punto 92, más o menos igual. Y ya cuando se validó, o sea, ya usando valores aquí sí ya sin entrenar, pues logramos llegar a punto 90, que es este valor de acá. Bastante cercano. Entonces, yo solo quiero dejar también ahí en el aire, ¿verdad? La idea de si esto hace 15 años, y ¿qué les digo yo? Pero hace 15 años no escuchaba de, ¿qué les digo? Computadoras gaming. Con los recursos que tenemos ahora, esto seguramente lo podemos llevar a un extremo magnífico, el utilizar estas técnicas para predecir los comportamientos, ¿verdad? La última que yo les traigo el día de hoy para hablarles es el tema de licuefacción. Este estudio en particular, que hay muchos ahí de los atrás que antecedieron a este, me impresionó porque lo que se evaluó fue el CRR, que es el radio de respuesta cíclica del suelo. Ahí lo pueden googlear si quieren después. Realmente es un parámetro que me puede decir qué tan susceptible es nuestro suelo a colapsar debido a las cargas cíclicas, ¿verdad? Entonces, ese se puede obtener a través de fórmulas, CPT y todo, pero la inteligencia artificial que programaron estos investigadores obtuvo valores, le dieron datos de entrada, ¿verdad?, de un montón de puntos, obtuvo valores, yo diría que prácticamente iguales a los valores predecidos, valores prácticamente iguales a los valores calculados con fórmulas y con todos los parámetros que se pueden trabajar. Es decir, únicamente enseñándole una vez, o no sé, una vez tal vez no, pero unas cuantas veces a la máquina a cómo debería de predecir el potencial de licuefacción de un sitio, fue suficiente para que la máquina ya nos pudiera decir y extrapolar y decir, mire, según
los datos y todos los datos que he obtenido, este es el valor de CRR para su sitio, ¿verdad? Entonces, a mí me parece algo muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Muy interesante de poder aplicar en un futuro. No solo la parte como, sí, es fascinante el usar las nuevas tecnologías, sino realmente creo que puede simplificar mucho la vida, porque lo que nos puede nosotros llevar a aprender a hacer bien mucho tiempo, una máquina la puede aprender bastante rápido. Y se imaginarán ustedes a alguien que quiere evaluar muchas cosas en una aplicación geotécnica, eso es bastante chance y es bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, estas eran algunas de las aplicaciones que tenía. Dejo o les debo algunas como para no aburrirlos también, que ya vamos llegando a la hora de la plática. Por ejemplo, el tema de pilotes, de carga en pilotes, es algo que hay una red solo de trabajo con inteligencia artificial solo para calcular esto. Yo no lo quise colocar porque era más enredado. Ya, entonces, sentía yo que lo que yo quiero es que se lleven ustedes una buena motivación de aplicar esto y no que se asusten. Entonces, pues por si quieren seguir investigando, pues ahí está, ¿verdad?